Hola, ¿qué tal amigos? Este es el canal de Yo Androide y en este video vamos a hablar sobre lo que son las preguntas y cómo es el proceso para trabajar como Frontend Developer Junior con Angular. Entonces vamos a hablar cómo son las entrevistas, qué es lo que suelen preguntarte y cómo suelen ser llevadas a cabo. La mayoría de entrevistas pues son como compuestas en tres partes. La primera parte te preguntan que pues debes presentarte, te dice cuéntanos la experiencia que tienes, qué es lo que has hecho, qué sabes hacer. En la segunda parte el entrevistador te hace algunas preguntas basadas obviamente en Angular. Son muy como el framework como tal. Y la última parte te ponen, no sé, en algunas ocasiones te ponen como un mini reto, te dicen, mira, este componente no está funcionando, algo le falta, dinos el error en el código. Y finalmente pues ya te dicen como si tienes alguna duda en cuanto al proceso. Entonces cuando uno es junior, las preguntas que casi nunca fallan es qué es Angular y cuáles son las principales características. Otra de las preguntas que también nunca falla es Angular, ¿cuál es la diferencia entre las versiones posteriores a Angular 2 y AngularJS? Los que ya llevamos un poquito más de tiempo trabajando con AngularJS, podamos responder como más apropiadamente la pregunta. Y si no, pues ustedes simplemente dicen que cuando se trabajaba con AngularJS, se trabajaba con JavaScript. Y cuando se trabaja con versiones posteriores a Angular 2, se trabaja con TypeScript. Y una de las ventajas también de las versiones posteriores de Angular es que ya todo viene como más organizado en carpetas. Cada componente te crea un archivo HTML, te crea un archivo en donde van los estilos, te crea un archivo en donde van los tests. Versus en AngularJS que no estaba todo como tan organizado y era un desorden. Literalmente con AngularJS vos desde cualquier componente podías declarar una variable con un scope que la pudieran alcanzar desde cualquier lado, desde otros componentes. Entonces eso es bueno y es malo. Bueno porque pues te deja hacerlo y malo porque obviamente te deja hacerlo porque es una mala práctica. Te pueden preguntar también sobre módulos, cuál es el decorador que se utiliza para un módulo, que es el @ngmodule. Te pueden preguntar también cómo se crea un componente. Vos puedes decir que lo creas desde Angular CLI, cuál es el comando que utilizas, qué tiene un componente dentro. Entonces lo que ya mencioné, el archivo HTML, el archivo de estilo y el archivo .ts, que es donde va toda la lógica. Ah, esa también es otra pregunta. Listo, ¿qué va en cada uno de los componentes? Bueno, ¿o qué debería ir? En el HTML solo debe ir pues todo lo relacionado a las etiquetas HTML y a los componentes propios de Angular. En el CSS deberían ir los estilos. Es una mala práctica pues meter los estilos dentro del HTML. ¿Qué iría dentro del .ts? Pues obviamente toda la lógica del type. ¿Qué es un servicio? ¿Para qué se usa en Angular? Un servicio es una clase que nos permite tener funcionalidades las cuales pueden ser reutilizables. Supongamos que ustedes tienen un componente y ese componente necesita hacerle peticiones a un backend o necesita traer información, por ejemplo, de AWS. Por buenas prácticas, ustedes no deberían meterlo dentro del mismo componente, dentro del mismo archivo .ts. Para eso se crea un service que es el que va a tener como esa lógica de conectarse a AWS o al backend o a donde sea, y ustedes desde el componente llaman a ese servicio. Otra pregunta que suelen hacer es cómo se realiza la inyección de dependencias en Angular. Otra que siempre nunca falla son las directivas en Angular. Por ejemplo, ngIf, ngFor, ¿para qué se utilizan? Ya sabemos que el ngIf es un condicional, el ngFor es para iterar elementos. ¿Cómo se comunican los componentes en Angular? ¿Cómo hago yo para enviar información de un componente a otro? Para este tema de comunicación entre componentes se utilizan dos decoradores, inputs y outputs. Input para comunicarse de un componente padre hacia el hijo y output de un componente hijo hacia el padre. Hay otra sección que también te pueden preguntar y es todo el tema del enrutamiento, navegación, todo el tema de routers, cómo ustedes definen un router, cómo hacer que determinado path o determinada ruta direccione a cierto componente o cómo hacer redirecciones, cómo pasar información, por ejemplo, por parámetros mediante el router. Vos la puedes pasar por parámetros en la parte de encima o la puedes pasar también como propiedades de forma oculta. Aunque ya hablé también del tema de servicios y de cómo se conectaba uno, por ejemplo, a hacer peticiones a un backend. También te pueden preguntar, listo, si vos necesitas hacerle peticiones a un backend, ¿cómo lo haces?
usas HTTP Client, cómo declaras un servicio para hacer una petición con HTTP Client. Te pueden preguntar si también has trabajado con formularios, si has trabajado por ejemplo con formularios reactivos, si has usado por ejemplo formularios de Angular Material. Bueno, Angular Material en general es bastante usado, así que es muy importante que sepan cómo usar los componentes básicos, por ejemplo el componente de formulario, los loading, las barras de navegación. A veces te suelen preguntar como cosas de optimización. Para un junior no deberían preguntarlo, pero pues bueno, hay personas que lo preguntan. De cómo haces para optimizar una aplicación en Angular cuando ya tienes demasiados componentes. Y la respuesta va como por el lado del lazy loading y de modularizar cada uno de los componentes en Angular. ¿Para qué? Para que si vos estás en determinado path, solo cargue el módulo de eso y no te traigas toda la aplicación completa. Bueno, prácticamente ya iba a acabar el video y se me olvidó mencionar. Creo que la segunda o tercera pregunta que te van a hacer es el ciclo relacionado con el ciclo de vida de los componentes en Angular. Te pueden decir, menciona los componentes, menciona los ciclos de vida de un componente en Angular, o te pueden hacer alguna pregunta tipo, ¿qué pasa si yo necesito suscribirme, por ejemplo, a un evento y ese evento va a estar como actualizándose constantemente? O si yo necesito, por ejemplo, estar refrescando la información de un evento al que me suscribí, ¿dónde debería yo declarar o dónde debería ser como esa lógica? Entonces vos decís, no sé, en el onChange, por ejemplo, si detecto cambios, pues debería ser esto o aquello. Otra pregunta que te suelen hacer es ¿qué va primero? ¿El onInit o el constructor cuando yo declaro una variable? O si yo, por ejemplo, quiero matar una suscripción una vez salga el componente, o como yo me cercioro de que una vez salí de un componente, pues se hayan matado, por así decirlo, las suscripciones o conexiones que yo tenga activas. Entonces vos puedes decir, no, pues eso lo hago en el ng on destroy. Y en la parte final de la entrevista, como yo mencioné, el reto suele ser eso. Te ponen como una clase, un componente, perdón, y te dicen, mira, todo está funcionando, pero hay un pequeño error, acomódalo. O en algunas ocasiones te suelen dejar como para la casa que hagas un formulario, que hagas un proyectico ahí tipo CRUD y te conectes a Firebase. En algunas ocasiones te pasan como el diseño o el mock que deberías diseñar, y pues ya vos lo vas construyendo, lo vas maquetando. Es muy importante que obviamente las dimensiones queden iguales a las que ellos te pasan, y si es formularios, por ejemplo, cuando te ponen un formulario, uses validadores, eso también es muy bien visto. Bien amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video y pues bueno, que les sea de gran ayuda, que tengan todos un buen día.